Vamos a hablar un poquito sobre lo que es el cráneo, ¿verdad? El cráneo está compuesto, o sea, la cabeza en sí, ¿verdad? Si nosotros la tenemos aquí completita, la cabeza está compuesta por 22 huesos, ¿verdad? En lo que nosotros vamos a tener la forma de la cara, ¿verdad? Y lo que es el cráneo. El cráneo entonces tiene 8 huesos que van a ser los huesos de frontal, parietales, que son dos temporales también que están aquí, un occipital, y también vamos a tener el otro que va a ser este que está aquí, que es el etmoide, y este que está aquí, el efenoides. Entonces aquí ya los tenemos. En la cara vamos a tener 14 huesos. Esos 14 huesos van a ser este que está aquí, que es el lacrimal. Están los huesos nasales, ¿verdad? Los cigomáticos que están aquí, el hueso maxilar. Aquí adentro vamos a tener la cornete inferior, vamos a tener al hueso vomer que está aquí, y aquí en esta porción tenemos al hueso palatino, ¿verdad? Esos son los huesos. ¿Cuáles van a ser huesos pares? Los huesos, ¿verdad? Lacrimales, el hueso nasal, el hueso maxilar, los cigomáticos. Son los huesos pares que van a formar parte de esos 14 huesos. Y el último que está aquí, ¿verdad? Que es la mandíbula. Antes a esta de la mandíbula se le llamaba maxilar inferior, ¿verdad? Ahora se le dice mandíbula, nada más, ¿verdad? Entonces, estos huesos, ¿verdad? Que están en el cráneo van a ser parte de huesos planos y huesos irregulares que están acá, ¿verdad? Formando los huesos de la cara, ¿verdad? Entonces, estos huesos, como son huesos planos, entonces están unidos en esta parte del cráneo, ¿verdad? Por suturas. Esta es la sutura esta es la sutura sagital, coronal. Esta es la sutura sagital que está aquí, y esta que está aquí es la sutura occipital, o también llamada lamboidea, ¿verdad? Así le tenemos. Ahí, como toda estructura anatómica, nosotros vamos a tener que está dividida por la línea media, ¿verdad? Que está acá, línea media o el plano sagital, ¿verdad? Que nos va a dividir el cuerpo en lo que es izquierdo y derecho. Entonces, esas estructuras, nosotros si tomamos a estas estructuras por la línea media, vamos a encontrar que hay salientes, ¿verdad? Entonces, uno de esos salientes está la espina nasal anterior, está aquí. Tenemos a este hueso que sería el hueso nasal. Tenemos a esta estructura que está aquí, que es el nasion, aquí, que es en medio de las cejas, el nasion. Estas estructuras que son los arcos supraciliares, acá. Y tenemos esto que es la glabela. Aquí justamente es la glabela. Toda esta porción, o sea, lo que es la frente, ¿verdad? La glabela. Luego encontramos otros puntos aquí más importantes, que esta unión donde está la unión de la sutura coronal con la sutura sagital es el bregma. Aquí tenemos el bregma. También vamos a tener el punto más alto del cráneo, que está acá, el punto más alto, que es el vértex. También aquí hay otro punto, ¿verdad? Donde se une la sutura occipital con la sagital, que sería, ¿verdad? Esta que forma una Y invertida o Y invertida, ¿verdad? A esta se le llama lambda. Por eso esta sutura que está aquí se le llama occipital o lambda, ¿verdad? Por eso decimos lambdoidea, no lamboidea, ¿verdad?
mastoidea, ¿verdad? Entonces ahí la tenemos. También tenemos esta estructura que es el punto más, digamos, occipital o posterior, ¿verdad? Que sería el inion, este que está acá, así, ¿verdad? Inion. Y tenemos esta que correspondería a la línea nucal superior y a esta que está aquí, a la línea nucal inferior. ¿Verdad? Cuando nosotros ponemos así el cráneo, entonces ahí se nos forman unos pliegues que son las líneas nucales superiores y las líneas nucales inferiores. Esto es en la línea media. Ahora miremos en la parte lateral. En la parte lateral nosotros tenemos a estos huesos que están acá, ¿verdad? Que van a formar esta unión entre 4 huesos. Acá está la unión que es el terión, justo aquí, el terión, en el que se va a unir el hueso frontal, el hueso parietal, el hueso temporal y ese hueso que es el esfenoides. Tenemos también este que está aquí, que es el asterión, este hueso, este punto que está acá. Entonces se une el hueso parietal, el hueso occipital y este hueso que es el temporal. Entonces aquí es el asterión. Parietal, occipital y cuál más. Temporal, parietal y occipital. Ahora, otros puntos que están aquí que nosotros tenemos que revisar, que sobresalen en la parte inferior. Tenemos acá este que está acá, que es parte del hueso temporal, que es el proceso mastoideo. Este que es la apófisis estiloides del temporal, ¿verdad? Los cóndilos que están en el hueso occipital, que está aquí. Y por supuesto, el agujero magno. Son parte del hueso temporal. El occipital y el agujero. Ahora, los del hueso temporal van a ser el proceso estiloides, el mastoides que están acá. Otras estructuras que nosotros vamos a ver importantes acá son este arco cigomático, ¿verdad? Este arco cigomático que está aquí está formado por el hueso temporal, por el hueso maxilar y el hueso frontal, ¿verdad? Aunque este en sí es el hueso cigomático, ¿verdad? Pero miren, hay una parte que entre todos la forman, ¿verdad? Ahora, esto es la parte más externa, digamos, lo que nosotros estamos viendo en esta parte. Páseme eso. Ahora, miremos, este es el cráneo de un recién nacido, este es el cráneo de un adulto. Entonces, la diferencia que nosotros miramos aquí es que todos sus huesos están separados, ¿verdad? Por una membrana, ¿verdad? Que aquí esta va a ser el cartílago que después va a formar parte de la unión de esas suturas. Pero también vamos a tener lo que son las meninges que van a estar aquí y entonces me van a dar esta separación aquí que van a ser las fontanelas. Esta es la fontanela anterior y esta que está aquí es la fontanela posterior, aunque en todo alrededor de los huesos van a haber pequeños fontanelas. Estas fontanelas laterales que están aquí se cierran a la semana de haber nacido el bebé. Esta que es la posterior o la occipital se cierra a los 30 días, 28 a 30 días. Y esta que es la fontanela superior o anterior, ¿verdad? Se cierra desde los 12 meses a los 18 meses. Ahí lo tenemos. A esto es lo que le conocemos nosotros con el nombre de la mollera, ¿verdad? Entonces, ahí hay un montón de cosas que decir, pero no vamos a entrar en detalle, ¿verdad? Esto se forma por el cabalgamiento de los huesos en el paso de lo que es
el canal del parto, ¿verdad? Los huesos, para que pase el cráneo del bebé por el canal vaginal, tienen que sobreponerse, es cabalgar, ¿verdad? Y entonces al separarse dejan estas fontanelas, ¿verdad? Ok, si esta fontanela se cierran antes de la fecha indicada, entonces se forma lo que es una microcefalia. Y si se cierran después del nacimiento o tardado de la fecha, entonces forman una hidrocefalia, ¿verdad? La cabezota grande de los niños. Eso es en general. Ahora, si abrimos nosotros este cráneo, entonces nosotros a esto le llamamos la calota, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es como el sombrerito que nosotros nos ponemos acá. Entonces vamos a ver una diferencia acá. Esto es la capa externa del hueso y esto es la capa interna. En la capa interna nosotros vemos que no es lisa como la parte externa, porque la parte externa tiene el cuero cabelludo que le da esa consistencia y lo deja liso, mientras que en la parte interna, ¿qué es lo que está? El cerebro. Y entonces encontramos señales de esas circunvoluciones y surcos que están ahí. Ahora, en medio de esa parte externa y la interna encontramos lo que sería en el hueso la médula o la parte esponjosa del hueso, ¿verdad? Y entonces a esto se le llama diploe, ¿verdad? Tanto en esta parte como en esta que está aquí. Es el diploe, ¿verdad? Ahora, dentro de este cráneo encontramos, ¿verdad? Siempre vamos a ver esta sutura, que es la sutura sagital, ¿verdad? Aquí la encontramos. Y también un surco, porque aquí pasa una vena, ¿verdad? Que va a drenar a el cerebro, que es el surco o la vena, ¿verdad? Sagital superior. Entonces aquí este es sagital superior. Encontramos que a la par de ese sagital, del surco sagital, vamos a encontrar estos agujeros que están ahí. Esos son donde drenan las venas cerebrales, ¿verdad? Del aracnoides. Entonces esas van a ser las granulaciones aracnoideas. Y encontramos también, miren, en esta, acá se mira mejor, ¿verdad? Esto que son las huellas que deja una arteria, esta huella acá. Estas huellas las deja la arteria meningia media, ¿verdad? Esta arteria es rama de la arteria maxilar, ¿verdad? Es la primera porción de la arteria maxilar. Entonces esta es la arteria meningia media, ¿verdad? Que va a irrigar a lo que son las meninges. Eso es en esto. De ahí no encontramos ninguna otra estructura, ¿verdad? Es más sencillo. Esta parte que está acá es lo que es la base del cráneo, ¿verdad? La base del cráneo. Entonces, la base del cráneo tiene esta que es la parte interna, ¿verdad? Esto que es la parte externa o inferior. Esto es la parte anterior. Y, por supuesto, tenemos la lateral, ¿verdad? Veamos entonces la parte interna. En la parte interna, nosotros vamos a encontrar igual, ¿verdad? La parte externa del hueso, la parte interna. Y en esa parte interna nosotros vamos a encontrar que formaría una sola fosa, porque ahí va a contener a lo que es el cerebro, ¿verdad? Entonces, estos se dividen en fosa. Este gran agujero se va a dividir en fosa. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener a los huesos, ¿verdad? Esta división que está aquí me la va a formar el hueso efenoides. Justo aquí el hueso efenoides. Miren, aquí viene toda esa división del hueso efenoides. Y acá me la va a formar
esta división que viene acá, que es el hueso temporal en su porción petrosa, ¿verdad? El hueso temporal. Entonces me quedan las siguientes fosas. Esta sería la fosa superior, la fosa media y la fosa inferior, ¿verdad? En la fosa superior y en la fosa media se aloja lo que es el cerebro. En la fosa inferior, el cerebelo. Está separada por una porción de las meninges, ¿verdad? La fosa inferior aquí va a estar tapizada por una membrana que es las meninges. Esa porción es la tienda del cerebelo, ¿verdad? Entonces, en la fosa superior encontramos a lo que es lo que va a ser la parte del cerebro, que son el frontal, ¿verdad? Los hemisferios frontales, ¿verdad? La parte frontal de esos hemisferios. Y el lóbulo temporal va a estar en la parte media, en la fosa media, ¿verdad? Así lo vamos a encontrar. Ahora, siempre voy a separar el cerebro, ¿verdad?, por una línea media. Entonces me va a dar la parte izquierda y la parte derecha. ¿Qué vamos a encontrar en el trayecto de esa línea media? Entonces encontramos este primer saliente que está aquí, que es, ¿verdad?, digamos, una espina, ¿verdad?, que va a ser la anterior o la frontal, la cresta frontal. Y acá está la cresta occipital o posterior. Siguiendo eso, ¿verdad?, en esa cresta, de esa cresta, yo llego a este punto medio que está aquí, que es un saliente. Si yo tuviera un círculo, por ejemplo, que formaría, digamos, esta parte, habría una estructura que sobresale, que sería justamente este hueso. Entonces, este hueso que sobresale aquí va a ser la crista galli. Esa es la parte más sobresaliente va a ser la parte más sobresaliente del hueso etmoidal, ¿verdad? La crista galli. Tiene una forma así, ¿verdad?, como de cresta de gallo. Esta que está aquí. Entonces, en la cresta superior y en la crista galli se va a insertar lo que es la hoz del cerebro, ¿verdad?, que es parte de las meninges. Se lo digo desde ahorita, en esta porción se inserta la hoz del cerebro. Ahora, ¿qué agujeros vamos a encontrar en esta porción? Esto es todo hueso frontal y este es hueso etmoidal. Entonces, justo aquí voy a encontrar el primer agujero que estaría allí, que sería el agujero ciego. Por ese agujero ciego pasan las arterias emisarias, ¿verdad?, que van a venir a irrigar toda esta parte anterior de lo que es la órbita del ojo, ¿verdad? A drenar, mejor dicho, porque son venas emisarias. Luego, esto, como ya dijimos, es la crista galli. Justo enfrente de la crista galli vamos a encontrar dos agujeros, uno a la derecha y otro a la izquierda, que van a ser los agujeros etmoidales anteriores, por los cuales van a pasar las arterias etmoidales, que me van a irrigar todo el hueso etmoidal que está formando parte de la órbita del ojo. Y luego, al terminar esa crista galli, termina en otros agujeros, que son los agujeros etmoidales posteriores, ¿verdad? Igual vamos a encontrar lo que son los agujeros, las arterias etmoidales. Estos, entre la lámina,
el piso, digamos, del hueso frontal, entonces, y el hueso etmoidal, hay una pequeña lámina que está perforada, ¿verdad? Eso va a ser la lámina cribosa del etmoides, que me forman estos surcos que están acá. En estos surcos va a descansar lo que es el primer par craneal. Ahí va a estar el bulbo olfatorio. Ese bulbo olfatorio, ¿verdad?, va a dar unos nervios que van a venir aquí al cornete superior y van a generar la olfacción, ¿verdad? Entonces aquí está el primer par craneal. Luego, terminando esta fosa, vamos a encontrar estos que son los apófisis clinoides anteriores, que son estos salientes que están acá. Son parte del hueso esfenoides, ¿verdad? Estos clinoides anteriores. Justo allí encuentro estos agujeros que están acá, ¿ve? Siempre son parte de la fosa superior, que son los agujeros ópticos. Por estos agujeros ópticos pasa el nervio óptico, que es el segundo par craneal. Y estos agujeros se miran justo aquí, vienen a salir al ojo, miren, por aquí, ¿ve? Aquí. Entonces lo vemos en el conducto óptico, ¿verdad? Ahora, justo con ese nervio óptico pasa la arteria oftálmica, ¿verdad? Aquí nosotros la vamos a tener al nervio óptico y a la arteria oftálmica. Ahora, clinoides anterior. Tiene que haber un clinoides posterior, que es este que está acá, este clinoides posterior. De este clinoides posterior, que es parte del hueso occipital, termina y tiene este declive, ¿verdad?, que viene a terminar en el agujero magno. Este se llama, justo aquí vamos a tener el clivus o declive, ¿verdad? Clivus. Hay un espacio que está acá y que forma un medio arco así, ¿verdad? Este arco, este espacio que queda aquí, va a formar la silla turca. Es justamente el centro de nuestra cabeza, la silla turca, donde va a estar alojado lo que es la hipófisis, ¿verdad?, que es la glándula que está aquí alojada. Ahora, empezamos con los agujeros que van a estar en la fosa media. Entonces vamos a tener estos que están acá, ¿ve? Miren esto, y salen justamente a la órbita del ojo. Entonces, estos que están acá es la fisura orbitaria superior. Miren, acá, ¿ve? Miren. Es la fisura orbitaria superior o agujero rasgado anterior. Por este agujero pasa 4 nervios. Pasa el tercer par craneal, que es el oculomotor, el cuarto par craneal, que es el patético troclear, el quinto par craneal en su rama oftálmica, ¿verdad?, que es B1, y pasa el sexto par, que es el abducen, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esas estructuras que están acá. ¿Qué pasan? 4. Luego vamos a tener estos 3 agujeros que forman una media luna. Miren, una media luna que están en el piso de esa fosa. Acá, ¿ven? Estos que están acá. Entonces, esos agujeros van a ser el redondo mayor o, bueno, este es redondo mayor. Luego tenemos al agujero oval y este que está aquí atrás es el redondo menor o espinoso. Por estos agujeros va a pasar el quinto par craneal en su rama B2 y B3. Es que el oval va a contener lo que es
el ganglio del trigémino, que es la estructura más gruesa, ¿verdad? Donde se van a dividir en las 3 fascículos, que van a ser B1, B2 y B3. B1, que ya dijimos que es el oftálmico, B2, que es el maxilar, y B3, que es el mandibular, ¿verdad? Entonces, por el agujero redondo mayor, ¿verdad?, va a pasar lo que es B2. En el agujero oval y el agujero redondo menor va a estar B3, ¿verdad? Y el ganglio del trigémino, que es entonces, ese se puede decir ganglio del trigémino o ganglio de Gasser. Ahora, perpendicular a la silla turca, entonces vamos a encontrar otro agujero, que es el agujero carotidio, por donde pasa la arteria carótida interna. ¿Ven? La carótida interna. Esa carótida, como es una arteria que tiene que irrigar la mayor parte del cerebro, entonces primero va hacia atrás y luego hacia adelante. Entonces hace una curva, ¿verdad? Por eso este agujero es tan grande, ¿verdad? Llega por encima de la fosa, de lo que es en la porción petrosa del hueso. Entonces tenemos este que es, miren cómo sale ese agujero. ¿Ven? Este es el agujero carotidio. Miren acá, ¿ven? Carotidio. El agujero carotidio. Y que llega casi a la altura, la carótida, ¿verdad?, a la altura del agujero óptico, del agujero óptico. Entonces, ahí nosotros a veces confundimos esas estructuras, pero recuerden que este es el agujero carotidio. Ahora, esos son los agujeros que están en la fosa media. Veamos los agujeros que están en la fosa inferior. En la porción petrosa del temporal, que está acá, tenemos este agujero que es el conducto auditivo interno. Miren, conducto auditivo interno. Esta es la porción petrosa. Entonces, por aquí pasa el nervio, el séptimo par, que es el facial. Y tenemos el octavo par craneal, que es el vestíbulo coclear. Entonces aquí lo vamos a tener. Una arteria importantísima, que es la arteria laberíntica. También. Laberíntica. Ahora, luego vamos hacia abajo y encontramos este gran agujerote. Miren, este es el más grande de todos. Bueno, de los que venimos hablando, ¿verdad? Porque el agujero más grande es el agujero magno, ¿verdad? Pero este que está aquí, abajo de lo que es la porción petrosa, es el agujero yugular o rasgado posterior. Yugular o rasgado posterior. Por este pasan 3 pares craneales, que es el noveno, glosofaringio, el 10º, el vago, y el 11º, que es el accesorio o espinal, y la vena yugular interna, ¿verdad? Por acá. Interna. Ahora, el agujero magno. Por este agujero magno pasa lo que es la médula espinal, ¿verdad? Dentro de ese agujero magno tenemos este otro que está acá, que es el agujero hipogloso. ¿Qué creen que pasa por ese agujero hipogloso? El 12º par craneal, que es el hipogloso. Y encontramos estos pequeños que están un poquito más arriba, que son los agujeros condilos, ¿verdad? Que también tienen su comunicación con la parte externa. Hay otros agujeros que a veces son inconstantes, o sea que no se presentan en todas las personas. Y entonces vamos a tener este que está acá, que es el agujero aquí, que miren que se comunica con esta porción del temporal, que es la
porción mastoidea. Entonces es el agujero mastoideo. Que es el estiloideo, la apófisis estiloides, tiene su agujero que estaría allí, que sería el agujero estiloideo. Y en medio de los dos hay otro agujero que es el estilomastoideo, pero a veces no se encuentra, ¿verdad? Por ese agujero estiloideo, ese nervio facial que salía de aquí del agujero conducto auditivo interno, sale por acá y viene a inervar los músculos de la cara, ¿verdad? Sale del cráneo para venir a inervar los músculos de la cara, así en esta porción. Esto es lo que quiero que estudien ahorita, la parte externa y la parte interna. Mañana vemos esta otra parte para que lo aprendamos bien.